Ya, ahora sí, todo de nuevo entonces. Lo que decíamos ayer que teníamos un circuito mixto, entonces en este circuito mixto una de las primeras cosas que habitualmente uno puede calcular es la impedancia mirada desde los terminales de la fuente, en este caso la fuente es de 110 raíz de 2 ángulo de 0 grados volt. Y entonces desde los terminales de esta fuente uno mira hacia el interior del circuito. ¿Qué vería la fuente hacia el interior del circuito? Vería una resistencia de 2 ohms en serie, digamos, en serie con tres ramas que están en paralelo, una de 10 más J19, que le hemos denominado Z1, otra 14 menos J18, que le hemos denominado Z2, y otra 12 más J22, que le hemos denominado Z3. Entonces, la fuente lo que va a ver es el equivalente de todo este circuito. Eso es lo que ve la fuente, fundamentalmente el equivalente. ¿Y cómo ve el equivalente? Bueno, Z1 paralelo Z2 paralelo Z3, estos tres en paralelo, y en serie, por eso la suma, con Z4. Entonces, vamos a hacer esa misma operación para calcular cuánto es la impedancia equivalente vista desde la fuente. Entonces, lo que vamos a hacer entonces aquí es Z total, 2 más 1 dividido por Z1, más 1 dividido por Z2, más 1 dividido por Z3. Fíjense ustedes que, voy a correr esto más abajo. Voy a escribir un poquito más grande. Fíjense ustedes que la forma, 18, no, 24, grandote. La forma que tenemos para calcular esta impedancia equivalente, en el paralelo, fíjense que tiene la misma forma que de resistencia en paralelo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de este ejercicio, los valores de Z1, Z2 y Z3 son números complejos. En cambio, cuando tenemos resistencias puras, estos son números reales. ¿Ya? De la resistencia 1, de la resistencia 2, de la resistencia 3. Entonces aquí tenemos que trabajar necesariamente con calculadoras que nos permitan trabajar con números complejos. ¿Ya? Si no, es más complicado resolver este problema. Entonces, ya que tenemos esa claridad, colocamos aquí, bueno, en realidad aquí debía haber dicho Z4, no 2. Vamos a corregir el tiro. Estoy dando la forma de la ecuación, entonces esto debería ser Z4. Ahí sí. Z4 vale 2 y 1 dividido por Z1, Z1 vale 10 más J19, Z2 vale 14 menos J18, sacado del mismo ejercicio, Z3 12 más J22. Entonces, haciendo esta operación, tenemos este cálculo. Les voy a pedir que hagan el cálculo, porque es distinto verlo que calcularlo, ¿no es cierto? Profe, una consulta. Dígame. ¿Podría mostrar cómo ingresan los números imaginarios en la calculadora? Sí, claro. Sí, no hay problema. Que yo no sé hacerlo bien esa parte. Ya, dame un segundito, por favor. No me quedo muy grande esto. Esto subió a 24. Ahí. Voy a poner la calculadora. Aquí tengo la calculadora. Espero que la vean y voy a, para que se vea mejor, voy a colocar la pantalla más grande. Entonces voy a correr la calculadora para este lado para poder ver los números. Ya, ahí. Entonces, fíjense que lo primero, si me fijo aquí está la letra D, que indica que la calculadora está para grados. Y entonces voy a presionar el mode y elijo el 2 porque ahí tengo números complejos. Entonces ahora lo tengo para trabajar con números complejos. Eso es lo primero. Segundo, vamos a hacer la operación. 1 dividido por, 1 dividido por, y voy a colocar un paréntesis, 1 dividido por, y aquí yo aconsejo colocar un paréntesis. Entonces coloco 10 más 19. Y este 19 es el imaginario, entonces le pongo aquí shift
Y aquí ENG. Si ustedes se fijan arriba de la tecla ENG, está la letra I. Entonces aparece el I. Ese me va a indicar entonces que el 10 es un número real y el 19 es el número imaginario. Esa es la forma. Entonces, esto es cuando los tengo en términos rectangulares, ¿no es cierto? Después coloco más 1 dividido por 14 menos J18. Entonces voy a tener 14 menos 18 y este J, ahí está el I. Entonces 14 menos J18 más 1 dividido por, paréntesis de nuevo, 12 más J22, 12 más 22 y este Shift I. Y ahí tengo el tercer complejo y el doble paréntesis para poder para que me haga la operación, ¿cierto? Y ahí esa operación lo único que tengo es esta parte de acá. ¿Ya? Igual 10.7164, lo vamos a dejar con 4 decimales. Fijo con 4 decimales, 10.7164. Y para ver el imaginario, presiono Shift igual. Y ahí tengo el imaginario. ¿Cómo yo sé que este es el imaginario? Porque aquí me entrega la letra I. ¿Se fijan? Entonces ahí yo lo tengo con imaginario. Entonces, más J 6.5876. Entonces ahí lo tengo. 6.5876 y el real, Shift igual, 10.7164. ¿Y por qué aquí tengo 12? Porque aquí le sumé inmediatamente estos dos que es real. Entonces si le sumo más 2, entonces me dan los 12 y el imaginario se mantiene en la misma condición porque no hay cambio. ¿Fijan? Y este es solamente un signo más aquí, no es más menos, es más. Y ahí tengo entonces el cálculo hecho con la calculadora. Y si yo quisiera pasarlo ahora de rectangular, como lo tengo aquí, a polar, entonces Shift, signo, el signo más. Porque arribita y me debe decir aquí R ángulo. ¿Se fijan? Porque ese está ahí arribita. Entonces presiono signo igual, me da el módulo 14.3214, bien, 14.3214, y Shift igual y me da el ángulo. ¿Cómo sé que es el ángulo? Porque aquí muestra un angulito. 27.4 grados. Y ahí tengo la respuesta. Sí, esa es la forma de ocuparlo. Ahora, ustedes podrían sumar, restar, multiplicar, dividir números complejos, ya sea en su forma polar o rectangular. ¿Ya? No hay ningún problema por eso. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sumar 25, un rectangular, perdón, un polar, entonces ahora me queda el ángulo. Si el ángulo tengo Shift con el signo menos que está entre paréntesis aquí arriba. A mí me aparece ese símbolo. 25 ángulos, por ejemplo, de 10 grados, lo quisiera sumar con uno que tenga 2 más J, 10 más J19, u otro polar, 12 ángulos de 45 grados, por ejemplo. ¿Ya? Según la teoría, si nosotros lo hiciéramos manual, esto, de forma manual, para poder sumar dos números complejos debiesen estar ambos en la forma rectangular, pero las calculadoras ahora no necesitan eso. Porque esto yo le presiono signo igual y me da el resultado. Igual, ahí está. 33.1055, que es la parte real, siempre entrega la parte real y después la parte imaginaria. 12.8265 es la parte imaginaria. Y puedo pasarlo a polar. Ahí lo paso a polar. Y tengo entonces el módulo y tengo el ángulo. Y si quisiera lo podría pasar a la rectangular. Ahí lo paso a rectangular. Entonces me da el real y ahí me da el imaginario. Eso es lo que tenemos. No sé si con eso contesto la consulta. Sí, profe, muchas gracias. Estuvo Ya. muy buena la explicación.
Ya, esta calculadora la tienen ustedes, así que la pueden ocupar. O otra que, bueno, depende la que tengan ustedes. Bien, ahí está entonces resuelto el ejercicio. ¿Se fijan? ¿Cómo podríamos calcular la corriente ahora? La corriente total. La corriente que va a circular por esta resistencia. Fíjense que aquí podemos hacer los cálculos que ya hemos visto en circuitos mixtos con corriente continua. Si la única diferencia ahora es que tenemos que trabajar con números complejos, nada más. Entonces, ¿cómo podríamos calcular la corriente total, por ejemplo? ¿Quién me puede dar una respuesta? ¿Cómo calculamos la corriente total de este circuito? Sí, tengo a alguien en clase o no, se fueron todos a ver el partido. Yo no sé la verdad, profe. ¿Ah? No sabe. No sé si influye en que sea un circuito mixto para calcular la corriente total o no. Ya, pero ¿cómo podemos calcular? Fíjense que tenemos la impedancia total. ¿Qué significa tener la impedancia total? En otras palabras, es tener este mismo voltaje y en vez de tener este circuito, tenemos uno solo. ¿Ya? Que podría ser, a ver si lo puedo copiar aquí. Esto es lo que vamos a tener en definitiva. Pero en vez de tener ahora formato de la imagen, no, perdón, no lo voy a hacer así. Voy a ir aquí. Aquí tengo la imagen. Espero que la vean. Ya, es este mismo. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí abajito. Ya, Lo que tengo ahora es este mismo circuito, pero el, la información que ahora tengo del circuito es esto desapareció, ya, y me queda aquí un valor de resistencia y un valor de impedancia, de reactancia inductiva. ¿Y por qué desapareció esto? Porque ya se incorporó aquí al circuito serio. Esto también desaparece, esto desaparece, esto deja de ser Z1, ahora es Z total, se fijan, y esto lo voy a copiar, lo voy a pegar porque me es más cómodo que dibujarlo o no. Ahí tenemos, ese es el circuito, y este resultado, entonces, va a ser el que tenemos acá. 12,7164, entonces tengo que escribir aquí 12,7164 y voy a tener 6,5876. Ese es el J. Ahí. ¿Se fijan? Y esto entonces, ahí. Entonces, Profe, entonces, ¿va a ser dividir el voltaje, la resistencia? en la impedancia.
Ah, ya. En este caso es el voltaje dividido por la impedancia, porque es ley de Ohm en definitiva. Entonces este va a ser mi circuito equivalente. ¿Se fijan? Entonces se mantienen las mismas condiciones anteriores, digamos, de cualquier circuito, de circuito como el que habíamos visto antes. ¿No? Entonces, esto es lo que vamos a tener. Este es nuestro circuito equivalente. ¿Se fijan? Eso es lo que tenemos. Ese sería mi circuito, en donde la impedancia va a estar compuesta por esta resistencia, que es la parte real, más esta reactancia inductiva, porque dio positivo. ¿Ya? Si esto hubiese sido negativo, esto habría sido un condensador aquí, tal como aparece acá arriba. Esa es la diferencia. Y por lo tanto, si yo quisiera calcular la corriente, vamos a insertar aquí una ecuación. Entonces, si yo quisiera calcular la corriente, no, pues aquí tengo que escribir la ecuación. Entonces, la corriente total, ¿no? Corriente total, eso va a ser entonces la división. El voltaje total, o el voltaje, dividido por la impedancia total. Que si ustedes recuerdan es lo mismo que hicimos en corriente continua. Entonces aquí colocamos los valores. Ahí. Entonces la corriente va a ser 110. Y fíjense que si colocamos aquí el voltaje efectivo, o sea, perdón, que quisiéramos conocer la corriente total efectiva, o total RMS, ¿ya? Total RMS, corriente total RMS, debería dividir este voltaje por raíz de 2, entonces me quedaría los 110. ¿Ya? Entonces voy a colocar aquí 110 raíz de 2, ecuación, raíz cuadrada de 2, porque ese es el valor que nos dieron, ¿no es cierto? Y este valor lo voy a dividir por raíz de 2. ¿Para qué lo estoy dividiendo por raíz de 2 de nuevo? Para que podamos tener entonces el valor efectivo. ¿Ya? Y lo divido por la impedancia, que es este valor de aquí. 14,3214, ángulo de geometría, ángulo de 27,4 grados. 27,4 grados. ¿Se fijan? Y si me hacen el cálculo ese, por favor. Según mis cálculos, 6808. ¿Y qué pasa con el ángulo?
grados. Y esto se mide en amperes. Entonces vamos a escribir esto más chiquito porque si no se nos va a escapar aquí de la... Ahí. Ya, entonces tengo que la corriente total RMS, o efectiva, va a ser el voltaje total dividido por la impedancia total, que sería este el valor de la impedancia total, ¿no es cierto? Aquí está la impedancia total. Y por lo tanto voy a tener aquí 210 raíz de 2 dividido por raíz de 2, por lo que ya les acabo de decir, para poder pasarlo a RMS, porque aquí está en valor máximo. Y esto lo divido entonces por la impedancia. La impedancia es, bueno, los 12,71 más J65, o lo que es lo mismo, los 14,32, ángulo de 27,4. Entonces divido los 110, los divido por los 14 y resto los ángulos. Ya, fíjense que el ángulo del voltaje es 0 grados y el ángulo de la impedancia es 27,4. Y por lo tanto al dividirlo me queda menos 27,4 el ángulo de la corriente. ¿Quién adelanta a quién aquí? Entre el voltaje y la corriente. No sé si me comprendieron el ejercicio. La corriente iría en adelanto del voltaje, ¿no? ¿Por qué? Porque como el ángulo es negativo, ¿Dónde estaría el ángulo? o no. ¿Cuál sería el ángulo del voltaje? A ver. ¿Cuál es el ángulo del voltaje? Lo que dice ahí al inicio es 0 grados. 0 grados. ¿Cuál es el ángulo de la corriente? Ah, menos 27,4. Menos 27,4. ¿Quién adelanta a quién entonces? De nuevo. El voltaje, claro. El voltaje. Perfecto. ¿Se fijan que ese es el análisis? Sí, Porque el ahora sí, voltaje profe. está en el ángulo 0. Y se dan cuenta que ni siquiera estamos haciendo el dibujo, ¿no? Basta con razonar un poco los datos que nos están entregando nomás los cálculos. ¿Se fijan? Ya, quiero Profe, hacer, dígame. en circuitos mixtos pueden ser mucho más complicados, así Sí, claro, como claro. ¿iba a enviar ejercicio como para la práctica? Tengo una pauta que les voy a subir, una pauta de ejercicio que he estado usando, y se las puedo subir, no hay problema por eso, eh, con ejercicio. En este caso no se usan, o sea, aquí pueden ser tan complicados como uno quisiera, pero en general para poder analizar este tema no se usan ejercicios tan extremadamente complicados. Es decir, podemos tener aquí estrellas, podemos tener triángulos, podemos tener puentes, todo lo que vimos antes. Todo esto se puede hacer ahora con números, con circuitos en corriente alterna, en donde aparece la inductancia y la capacitancia. ¿Ya? O sea, puede tener un XL, puede tener un XC y una resistencia. En general van a aparecer los tres elementos. ¿Ya? La forma de calcularlo es exactamente la misma. Es válida la transformación de estrella a triángulo, triángulo a estrella que vimos antes, solo que en vez de resistencia ahora van a ser impedancia. ¿Ya? Entonces, él va, en definitiva, seguimos las mismas normas. Eh, Se cumple la ley de Ohm, por lo tanto no hay grande inconveniente.
quería hacerle una consulta. ¿Qué pasa? Supongamos que el voltaje es el mismo, el voltaje es el mismo de 110 raíz de 2, 110 volt efectivos, digámoslo. ¿Ya? Pero imaginemos que el ángulo del voltaje sean, pongámosle 40 grados. ¿Ya? El ángulo del voltaje sean 40 grados. La impedancia es la misma. ¿Cuál sería la corriente? ¿Ya? Repito la pregunta. El módulo del voltaje es el mismo, 110 110 raíz de 2. Pero el ángulo ahora es de 40 grados. La impedancia es exactamente la misma. Lo único que le cambiamos es el ángulo al voltaje. La impedancia es exactamente la misma. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la corriente? ¿Qué valor tendría la corriente ahora? La misma, pero cambiaría el ángulo. ¿Qué ángulo tendría ahora? Lo calculé, profe. ¿El ángulo? 12,6. Ya. ¿Cuál es el phi ahora, el ángulo de separación entre el voltaje y la corriente? 12,6 grados. ¿Ese sería el ángulo de fase entre voltaje y corriente? Sí, según esto sí. O sea, ya no, porque el voltaje ya estaría en 40 y el de la corriente no habría que restarlo, ¿o no? ¿Cuánto sería eso? A ver. En 27,4. 27,4. Perfecto. Se dan cuenta de que en definitiva no importa el ángulo que tenga el voltaje, la diferencia angular entre voltaje y corriente sigue siendo la misma. Es decir, lo que yo le estoy diciendo en otras palabras es lo siguiente. Voy a dibujar aquí una línea, quiero hacer una línea. Entonces yo tengo, supongamos que este es mi eje de referencia. Este es mi eje de referencia. Entonces, en el primer caso, yo le había dicho que teníamos una corriente, perdón, un voltaje que tenía un ángulo de 0 grados, o sea, que teníamos aquí el voltaje. ¿No? Ese era mi voltaje. ¿Ok? Entonces, supongamos que ese ahí, tal vez un poquito más grande. Ya, ese. Y resultó ser que, este es el voltaje, y resultó ser que la corriente, lo vamos a escribir aquí, la corriente resultó ser con un ángulo de menos 30 grados aproximadamente, por aquí. ¿No es cierto? Algo por ahí, esa era la corriente. ¿No es cierto? Entonces, teníamos que, esta era la corriente, ¿ya? Y este de arriba es el voltaje. Entonces, vamos a cambiar aquí el rojo. Y este es el voltaje. Ese es el voltaje y la corriente. Resulta que después lo que yo hice fue cambiar el ángulo del voltaje a 40 grados, ¿no es cierto? Lo puse por acá arriba. En otras palabras, lo que hice fue esto, que lo voy a poder colocar acá. Tal vez no va a ser exactamente igual, copiar y lo vamos a pegar aquí. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo ahí. Entonces lo que hice después simplemente tomar el voltaje y lo corrí 40 grados, más o menos supongamos que ahí. ¿Ya? Pero la referencia siguió estando fija. Bueno, aquí yo me llevé la referencia porque es un solo dibujo. ¿Y qué pasó con la corriente? La corriente subió respecto a la de la referencia, ¿no es cierto? Que le dio un ángulo positivo a la corriente ahora, pero un ángulo relativamente pequeño, ¿no es cierto? Una cosa así. ¿Ya? Pero en definitiva no hubieron grandes cambios, porque el voltaje y la corriente mantienen su desfase angular. Recuerden, ¿quién genera el desfase angular? Entre el voltaje y la corriente siempre es la impedancia. Si la impedancia no cambia,
Si estos 27,4 grados no cambian, entonces el ángulo relativo entre el voltaje y la corriente no va a cambiar. Entonces yo puedo dar vuelta aquí el voltaje al ángulo que yo quiera. Imagínense que los ejes, el eje se mantiene siempre fijo y por lo tanto solamente el voltaje y la corriente que pivotean aquí en el origen, ¿ya? Para que entendamos bien cómo es el fenómeno. Entonces esto va a estar girando y al girar el voltaje y la corriente siempre van a mantener el mismo desfase angular si la impedancia se mantiene, ¿ya? Si la impedancia cambia, entonces ahí obviamente cambia el desfase angular. No sé si me explico con eso. Profe, una consulta. Dígame. ¿Eso sería equivalente al circuito de RL o no? Este es un circuito equivalente a RL, exactamente. ¿Y la corriente no empezaba en el eje X o no influye, no tiene nada que ver? No, porque si yo subo la corriente voy a subir el voltaje. O sea, me refiero a que al principio cuando cuando pasó el RL serie, la corriente estaba en el eje X y el que variaba respecto al ángulo era el voltaje. Sí, correcto. Pero lo tenemos lo mismo, mira. Aquí tengo el eje, ¿no es cierto? Esto, si yo ¿Sí? tomo solo el voltaje y la corriente, si la corriente la dejo en el ángulo, pero aquí no lo puedo mover. Pero si Ya sigue siendo lo mismo nomás siempre. claro, si la corriente la subo a cero, el Y en el voltaje eje. va a subir solo a los 27,4, a los 27 y tantos grados. ¿Te fijas que al final resulta ser lo mismo? ¿Sí? ¿Queda claro O esa sea, parte? en resumen, la corriente siempre va a estar antes que el voltaje. No, en este caso el voltaje antes que la corriente. No, Recuerden antes, que el giro de esto es hacia arriba. El giro es para arriba. El giro de esto es una forma libre. El giro es así. ¿Ya? El giro es así. Perdón. De nuevo. El giro es en ese sentido, hacia arriba. Siempre el giro es en ese sentido. ¿Ya? Y la flechita debiese ir ese es el sentido de giro. Siempre ese es el sentido de giro. Entonces, si ese es el sentido de giro, y yo pongo un ojo aquí a mirar, justo en el eje, primero voy a ver qué pasa el voltaje, y 27 y tantos grados después pasa la corriente. Por lo tanto, siempre el voltaje va en adelanto. ¿Ya? En adelanto respecto de la corriente, obviamente. De eso estamos hablando. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, Dígame. entonces siempre nos van a quedar dos elementos, la resistencia y el otro puede ser C o L. Exactamente, exactamente. Siempre va a quedar una impedancia, una impedancia. Porque recuerden ustedes que cuando nosotros teníamos el circuito, el equivalente o el resumen total, el circuito equivalente de un circuito donde teníamos solamente resistencia, quedaba una pura resistencia. Bueno, aquí como tenemos resistencia, reactancia, inductiva y capacitiva, va a quedar una resistencia, que es la parte real, más la parte imaginaria que puede ser positiva o puede ser negativa. Es decir, puede ser una reactancia inductiva como esta o puede ser una reactancia capacitiva como esta de acá arriba. Alguno de los dos va a quedar. Y eso va a depender de la estructura del circuito, ¿no? Ya, eso es lo que va a pasar.
¿Qué más tengo que decirle? Bueno, eso es básicamente. En este ejercicio, ustedes podrían, ahora, ¿dónde lo tengo? Aquí. Fíjense que la corriente total esta va por aquí, saliendo de la fuente, ¿no es cierto? Aquí. En otras palabras, esa corriente total circula por esta resistencia. ¿Ya? Esos 7,6 amperes circulan aquí por la resistencia. ¿Ya? Uno podría calcular qué corriente va a circular por cada uno de los elementos. ¿No? Por este y por este. ¿Será la misma corriente? ¿La corriente será distinta? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué creen que puede pasar? Podría pasar algo como el otro circuito, o sea, en corriente Continua. continua, que, Así es. claro, que cuando era en serie pasaba la misma, pero cuando era en paralelo se subdividía, pero tenía que ser la misma para todos. A ver, se subdivide exactamente, hasta ahí está correcto, pero no necesariamente va a ser la misma. ¿Ya? Sería la misma si solo si la impedancia esta y la siguiente fuesen iguales. Si las dos impedancias, hubiesen dos impedancias y fuesen exactamente iguales, la corriente se va a dividir en mitad y mitad. Pero si las impedancias son distintas, lo mismo que sucede con las resistencias puras cuando hay circuito de corriente continua, si hubiesen resistencias puras y son distintas, la corriente también se va a dividir, la corriente se va a ir por el camino que le ofrezca menos resistencia. O sea, si pensamos en estos dos y solamente nos pensamos en los valores de la resistencia, se va a ir más corriente por la resistencia de 10 y menos por la de 14. Pero aquí hay un elemento que está adicional, que es la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. Entonces, ahí podría cambiar un poquito. ¿Ya? Pero si estos circuitos fuesen solamente resistivos, ¿ya? Piensen ustedes que no está ni la inductancia, ninguna de las inductancias, ni está la capacitancia. Entonces, si fuese de esa situación, entonces más corriente se va a ir por la resistencia de 10, por esa rama. Después, un poquito menos se va a ir por la resistencia de 2 y un poco menos se va a ir por la resistencia de 14. ¿Y eso por qué pasa eso? Porque la resistencia de 14 representa más resistencia que la de 12 y que la de 10. Entonces, igual que en el juego, no sé si jugaron con agua cuando eran niños, que bajaban, tiraban agüita por una especie de cerrito. Entonces el agua va buscando el camino que le es más cómodo, le es más fácil, el que le representa menos resistencia. Y si tiene un punto de división va a ser exactamente lo mismo. Esto hace lo mismo. ¿Ya? Ahora, aquí no puedo decir que por aquí va a ir más corriente, después un poquito más por la de 12 y después por la de 14. No puedo decir eso exactamente porque ahora hay una compuesta, resistencia más reactancia inductiva. O sea, tendría que calcular la impedancia, lo que representa la impedancia para cada una de las corrientes. Y ahí puedo tener esa respuesta. Ok, pero aquí puedo calcular esto calculando, digamos, la corriente por división de corriente. Puedo calcular el voltaje que cae aquí en la resistencia de 2, restárselo a la de 110 y ver el voltaje que hay aquí. Y con ese voltaje calcular las corrientes en cada uno. Hay un par de formas ahí como poder calcular esas corrientes. Dudas, consultas, le voy a dejar esa tareita de calcular las corrientes en cada una de las ramas. ¿Ya? Z1, Z2 y Z3. Revisen los conceptos de división de corrientes, por favor. Hay una forma relativamente fácil de poder calcular estas corrientes en cada una de estas ramas. ¿Consultas? ¿Comentarios? Profe, el tema de los Sí, métodos que vimos en corriente continua no son aplicables. todos. Son todos aplicables. Método de malla, método de nudo, todos aplicables. Un poco más complejo nomás porque se trabaja con números complejos, nada más. Pero son completamente aplicables. Ya, profe. Reducción de circuitos, serie, reducción de circuitos paralelos,
malla, nudos. De hecho, hay otros teoremas que trabajamos en electricidad que con ustedes no los vimos, pero son todos completamente aplicables. Ya, jóvenes, les dejo esa tareita y los voy a abandonar por ahora, porque tengo que ir a otra clase. Y la próxima semana, como les digo, si es posible que me demore más de lo habitual por que tengo que hacer, si se pasan una media hora, ya mejor no me esperen. No sea máximo esperar hasta las 6:30. Bien, les agradezco. Nos vemos entonces en la próxima clase. Ah, hay un chat aquí, veamos un chat. Ah, no, hay una carita nomás descontenta. Vale, profe, que esté bien. Listo, Nosotros gracias esperamos igual. hasta las 6:30. Sí, por favor. Sí, No, por favor. profe. Ya, profe. Ya. Profe, cuídate. Listo, nos vemos, que esté muy bien. Chao, profe. Ah, sí, me falta la clase de ayer y la de día, eso tengo que subirla. Y no te preocupes, Juan, la puedes subir más tarde. Bien, que esté muy bien, cuídense. La profe que esté bien igual. Chao, gracias.